apartado para ellos, y le quiere implantar algo que si tú y yo lo implantamos, nos podrá dar capacidad para hacer realmente la voluntad de Dios y sobre todo para hacer lo que Dios quiere de nosotros. Le dice el rey Salomón a sus hijos, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Qué es lo que tú piensas en tu corazón que eres? Es lo que vas a hacer. No puede ser una cosa que tú realmente no te lo creas. Si tú realmente no te crees lo que te dice, nunca alcanzarás a alcanzarlo. Así que el rey Salomón le dice, te voy a dar un consejo, y es que aquello que hagas esté convencido en tu corazón de que tú lo eres. Algunos le llamarían a esto prepotentes. Cuando hablamos de Ronaldo Cristiano, el futbolista, o podríamos hablar de Messi o otro, se lo creen, pero se lo creen porque vale, y cuando tú vales te lo puedes creer. Y eso es lo que le está diciendo el rey Salomón a sus hijos. Tu mente tiene que cambiar, tienes que entender que lo que tú haces es lo que eres. Si realmente crees en lo que estás haciendo, podrás ir más allá de donde estás llegando. Si tú crees que no eres nada, no pienses que algún día vas a ser algo. Nunca serás nada. Si alguien cree que puede llegar y alcanzar más allá, seguramente lo alcanzará. Y no estoy hablando de sugestión mental diciendo voy a ser lo que soy, no. Estoy hablando de un consejo de parte de un hombre sabio, a que aquellas cosas que realmente estén en nuestros corazones, porque tal sea tu pensamiento, así serás tú. Sencillamente, en el libro de Romanos capítulo 12, versículo 2, le dice renovaos conforme a vuestro entendimiento, para probar cuál sea la voluntad agradable y perfecta de Dios. Pero si tu mente no cambia, nunca podrá funcionar tu vida. Por eso la palabra, cuando dice que nada más y nada menos arrepentimiento, la palabra arrepentimiento significa metanoia, cambiar de pensamiento. Hay que cambiar nuestra mente. No podemos ser siempre personas negativas. No podemos ser personas que no vamos a llegar al final de mes. Vamos a ser personas que creamos que aquello en que esté en nuestras posibilidades vamos a alcanzarlo. ¿Por qué digo esto? Porque la Biblia nos enseña que lo que tú piensas que eres al final será lo que eres. La Biblia nos enseña que aquello que tú piensas que eres al final, tarde o temprano alcanzarás lo que eres. Si hay algo en la Biblia que nos afirman, fueron hombres y mujeres que pudieron alcanzar cosas poderosas y grandiosas delante de Dios, porque creyeron que podían hacerlo, porque creyeron que podían alcanzarlo. En esta tarde, cada uno de los que aquí nosotros estamos, según sean nuestros pensamientos, así alcanzaremos el plan y el propósito de Dios. Si no tenemos pensamientos que podemos alcanzar las cosas, nunca lo alcanzarán. El Señor le dice al pueblo de Israel, yo he preparado un lugar donde produce leche y miel. Es la tierra de Canaán. Cuando allí vayáis, vaya a conseguir todo lo que yo tengo preparado para vosotros. Y en el capítulo 13 del libro de Números, versículo 31 al 33, dice que Dios escogió, bueno, Moisés escogió a 12 hombres para espiar la tierra que Dios le había dado. Y dice que cuando ellos entraron en la tierra y vieron lo que allí había, era realmente la promesa genuina de Dios. Y la promesa de Dios es que había leche y miel. Leche significaba animales y la miel significaba agricultura, campo y flores. Y cuando entraron en la tierra de Canaán, había ovejas y había animales y también había agricultura. Pero cuando entraron en aquella tierra también había grandes viñas, grandes olivos, las cuales Dios había prometido por muchos años que comerían de algo que no habían plantado y que recogerían algo de lo cual ellos no habían cosechado. Dios estaba planeando el plan y el propósito de Dios. Y ellos alcanzaron esto. Y ellos entraron en esa tierra prometida. Y cuando entraron en la tierra prometida, los 12 espías entraron y vieron todo lo que allí había. Pero cuando vinieron con el relato, dice que empezaron a hablar los unos y los otros. Y empezaron a hablar.
Y le dijeron, ¿qué viste? Vimos esto. Dice que cogieron un racimo solo de uva, que lo tuvieron que llevar entre dos hombres. ¿Os imagináis cómo serían las uvas? Gigantescas, solo un racimo entre dos personas, y lo llevaron cargado. Eran uvas abundantes, productivas, había de todo. Pero cuando le preguntaron, ellos dijeron, ¿hay todo esto? Y ellos dijeron, sí, es conforme a lo que Dios nos dijo, pero en esa tierra hay hombres que se comen a los hombres, hombres gigantes estamos hablando. Pero ¿qué sucede? Le vuelven a decir, sí, la tierra es la que ellos han dicho, pero a nosotros nos parecíamos enfrente de ellos como grillos. No sé cuánto me están escuchando en esta noche. Lo que ellos creían en su corazón enfrente de aquellos hombres es que ellos eran simplemente grillos, cucarachas delante de ellos, tan pequeños que no se atrevían a enfrentarse a la realidad de luchar contra aquel ejército. Y quiero decirle de parte de Dios que esto fue el problema y esta es la dificultad que hay en los hijos de Dios. Cuando se comparan con las cosas y aquello que hay en el mundo, algunos se creen que son tan pequeños que en vez de ser el diablo el que tenga miedo de nosotros, nosotros tenemos temor del diablo. Siempre han transversado la gente la Biblia. Nosotros parecemos el ratón y el diablo parece el gato, pero no es bíblico, es antibíblico. La Biblia declara que el diablo está bajo las plantas de nuestros pies. La Biblia declara que todo poder y toda autoridad ha sido dada a la iglesia. La Biblia declara que no hay demonio que se resista a la presencia de Dios. Pero todavía seguimos creyendo que el diablo es el gato. Todavía seguimos creyendo que nosotros somos ratones y que tenemos que correr delante del gato. Pero el diablo no tiene plan ni propósito en nosotros. El diablo no tiene éxito con nosotros. Nosotros hemos sido comprados por la sangre de Jesús de Nazaret. Nosotros pertenecemos al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Así que estos fueron el mensaje. Y cuando vino con este mensaje, turbó el corazón del pueblo. El pueblo lloró, el pueblo se confundió. El pueblo estaba ya por apedrear a Moisés y a Aarón. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque lo que Dios le había dado, ellos serían tan inferiores para poder alcanzarlos. Y cuando tú te ves inferior ante la vida, ante la dificultad de este mundo, siempre serás un derrotado. Nunca tendrás éxito, nunca irás de victoria en victoria, nunca tendrás valor para enfrentarte a los problemas y a las dificultades. Pero cuando tú eres un hombre y una mujer de Dios y conforme a tu corazón está lleno de la victoria de nuestro Señor Jesucristo, tendremos victoria. Ahí empezó el pueblo a llorar, empezó el pueblo a lamentarse. Israel pensaba y creía que ante los ojos de aquella persona eran como cucarachas. Y muchas veces, mis queridos hermanos, el pueblo de Dios no entiende el plan y el propósito de Dios. Dios se hizo hombre y bajó a la tierra con un solo propósito, en decirte que en el nombre del Señor tenemos todo poder y toda autoridad. Decirte que eres coheredero con Cristo Jesús y que el éxito de Jesús lo puedes tener tú. Vives como un miserable en la tierra, vives como si no tuvieras para comer mañana. Pero ¿sabes por qué? Porque confías en tu dinero y confías en tus fuerzas. Pero es el tiempo de que diga el débil, fuerte soy en el nombre de Jesús. Amén. Levantarnos en el nombre de Jesús, caminar en el nombre de Jesús y creer que Dios cambiará la situación. Y se levantó todo y querían de una manera o de otra apedrear a Moisés y todo el pueblo lloró y gimió. Pero hubieron dos hombres que tenían una visión diferente. Esa visión diferente era Josué y Caleb, que habían ido al mismo lugar, que habían visto las mismas cosas, pero ellos no tenían un espíritu negativo. Ellos no serían como cucarachas. Ellos le dijeron, ¿está lo que Dios nos dijo? Y ellos dijeron, sí, hay leche y miel. Entonces, ¿por qué lloréis? Dice que Josué y Caleb le dijeron, si Dios se agradara de nosotros nos comeremos a nuestro enemigo como pan. Digan aleluya. Digan gloria a Dios. Vieron la misma circunstancia, vieron el mismo problema. Eso se encuentra en el 14:6 al 9 del libro de Números. Dice que vieron lo mismo, pero no tenían el mismo espíritu, no veían las mismas cosas con los mismos ojos. ¿Sabéis por qué? Porque cuando ves las cosas con los ojos naturales, cuando ves las cosas con los ojos físicos, no vas a ver el poder y la gloria de Dios. Quizás en esta noche nos pase como nos pase al siervo de Eliseo,
que solamente había los enemigos, pero cuando Eliseo puso sus manos sobre aquel hombre, dice que fueron abiertos los ojos del Espíritu y que más eran los que estaban con él que los que estaban en contra de él. Cuando tú ves esto, cuando tú tienes claro que Dios está a tu favor y que Dios está contigo, los problemas te los tienes que comer como pan. ¿Por qué? Porque con nosotros está el brazo poderoso de nuestro Dios y con ellos simplemente el brazo de carne, el trozo de carne, lo negativo, lo que no sirve, lo que está ahí rondeando en tu vida. Sí, hermano, vives derrotado, confiésalo en tu mismo corazón, pero vives derrotado porque simplemente en ti y en tu vida es una vida que solamente ves el problema, la dificultad y el fracaso. Pero cuando empiezas a entender que Dios está contigo y que Dios es poderoso para cambiar la situación en cualquier momento, Dios hará lo posible. Así que Caleb y Josué le dijeron, si Dios se agradara de nosotros, nosotros no lo comeremos como pan. Mira qué diferencia. Los gigantes los vi a Josué y Caleb como barras de pan. Pero sin embargo el pueblo, el resto de los 10, vieron a los gigantes como gigantes y ellos como cucarachas. Y eso hizo desanimar el corazón del pueblo. Pero Josué y Caleb eran hombres que estaban para luchar por la batalla, hombres que peleaban ante la batalla y que estaban con un corazón. ¿Por qué? Porque creían que Dios podía darle la vuelta a la tortilla. Y muchas veces nosotros, por desgracia, no lo creemos en nuestros corazones. Vivimos vidas miserables, pobres. Y no es que seamos pobres, y no es que seamos miserables, pero es lo que tú te crees, lo que tú estás convencido, y nunca saldrás de ahí. ¿Sabes por qué? Porque has abierto la puerta al diablo para que el diablo juegue con tu vida, para que el diablo juegue con tu mente, para que tu vida sea una vida de derrota, de fracaso, porque tú le estás dando lugar al diablo, porque no olvidemos ninguno de nosotros las maquinaciones del diablo. El diablo te quiere tener reprimido, el diablo te quiere tener fracasado, el diablo te quiere tener humillado, pero Cristo ha venido para vencer al diablo y decirte en esta noche, conmigo hay victoria, conmigo hay triunfo, conmigo podrás conseguirlo, pero debes de confiar en Dios. En el capítulo 17 de Primera de Reyes, de Primera de Samuel, hay una historia tremenda que todos sabéis. Israel estaba peleando contra sus enemigos y todos estaban asustados, escondidos bajo las cuevas y bajo las rocas. Y salía un hombre llamado Goliat, gigante, que era uno de estos gigantes, y desafiaba al pueblo y se reía del pueblo. ¿Y sabe lo que sucedía en el pueblo de Israel? Que todos tenían miedo y que todos se escondían. Pero bajó un muchacho de allá del monte con las cabras, bajó a aquel lugar para traer comida a sus hermanos y para traerle pan, vino y cosas que les daban para la guerra. Dice que oyendo la voz de aquel que gritaba, él se enfureció, él se entristeció, porque vio que el pueblo de Dios estaba siendo humillado, vio que el pueblo de Dios se creía la amenaza hasta aquel hombre. Y aquel hombre decía, a ver si hay valiente entre vosotros, venga y lo mate. Aún el corazón del mismo rey, que el mismo rey era superior a todos los que habían allí de grande y de fuerte, estaba escondido adentro con los otros soldados. Pero este joven David, rubio, delgadito, estaba convencido de que Dios estaba con él. Y él le dijo encima de todo, dale una paga. Si tú vas a pelear con él, te van a casar nada menos con la hija del rey. ¡Wow! ¿Te van a casar con la hija del rey yo siendo pastor de cabra? Sí, te van a dar eso. Y encima de todo te van a dar una suma grande de dinero. Él no veía tanto el dinero, pero veía que Dios estaba con él. No me entendieron, no me escucharon. David se enfrentaba al problema porque creía que Dios estaba con él y estaba convencido de que Dios estaba con él, tanto en la murga que da, que llega al oído del rey, que ahí hay un joven que dice que es capaz de pelear contra Goliat. Dijeron, ven, traerlo. Cuando lo ve, le dice, vamos, tú no vales ni para nada. Tú ni siquiera eres hombre de guerra, ni llevas espada, no llevas nada, no vales para pelear. Pero él le dijo una cosa, este hombre será como uno de los que yo he matado. ¿Cómo que tú has matado? ¿Yo no he matado?
Dice, yo me he peleado con el oso, me he peleado con el lobo y me he peleado con el león. Igual que Dios me dio la victoria con él, me lo dará también con mi enemigo. ¿Cuántos me escuchan en esta tarde? Quizás nunca te has enfrentado a Goliat, pero estás convencido que si Dios te ha dado poder para vencer otra cueva, puede vencer esta también en el nombre de Jesús. Por lo grande que sea, por lo gigante que sea. Y le vuelvo a decir, pero que tú eres hombre de guerra. Y él dice, ya lo sé, pero yo tengo una cosa que él no tiene, Dios está conmigo. Y si Dios me dio victoria ayer y me dio victoria en el pasado, me dará victoria también en el presente. Dice que lo vio tan convencido el rey Saúl, que le dijo, venga, ponte mi armadura. Y cuando le pone su armadura, le arrastra, se cae y no puede con ella. Y él le dijo, mira, es que yo no soy hombre de guerra, pero es que este hombre es un hombre de guerra. Y este viene a ti con espada y jabalina. Y dice, más yo vengo a él en el nombre del Señor. ¿Cuántos están en esta tarde conmigo? Amén. David estaba convencido. David tenía en su corazón y sabía que podían hacerle frente. Y cuando se encuentra delante de él, aún el mismo Goliat se ríe de él y le dice, es que yo soy un perro para que vengas con una piedra y con una vara. Con esta espada te voy a matar. Pero ¿sabe lo que le dice él? Él está convencido. Él en su corazón y en su mente sabe que le puede y que tiene más fuerza que él. Le dice esta simple palabra, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová. Digan aleluya. Digan gloria a Dios. No pelees con el gigante con tu fuerza. No busques armadura de otro lugar. Cúbrete con la sangre de Cristo. Levántate en el nombre de Jesús y reprende y ata al diablo para que el diablo quede derribado en el nombre de Jesús. Amén. Dice que saliendo en el campo de batalla, el otro le esperaba, pero él no se entorció. Él salió corriendo, se tiró hacia él. Y cuando estuvo enfrente de él, le tiró una piedra y con la piedra lo derribó. Nadie piense que lo mató con la piedra. Goliat no murió de un pedazo. Lo que hizo fue David correr, cuando lo tenía en el suelo, le quitó la espada, le cortó la cabeza y levantó la cabeza así. Y le dijo, wow, ¿veis esto? Es porque yo estoy convencido que podía en el nombre del Señor. Y dice que levantando la cabeza todos sus enemigos huyeron y escaparon. Entonces todos tomaron valor y vencieron a sus enemigos. ¿Están conmigo en esta noche? Amén. Depende mucho de lo que tú tengas en tu corazón. Hasta que tú no te creas lo que eres, hasta que tú no te creas que eres un hijo de Dios y que las puertas del infierno no tienen nada que ver contigo, hasta que tú no creas que Dios está ahí y que Dios va a pelear por ti, no vas a poder alcanzar. Siempre serás un pobre, un miserable. Siempre serás un pobre y un miserable. ¿Por qué serás un pobre y un miserable? Porque no tienes lo que tienes que tener. ¿Qué es lo que tienes que tener? Sencillamente, ¿qué es lo que tienes que tener? Lo que tiene que tener un hombre y una mujer de Dios es sencillamente, porque cuál sea tu pensamiento en tu corazón, tal eres tú. ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Cuáles son tus pensamientos? El pensamiento de los 10 que fueron es que eran turianas o grillos delante de aquellos hombres. Aquellos 10 estaban derrotados, pero había 2 que levantaron el arma y dijeron, yo puedo, yo voy a conseguir. Cuando fue a la guerra, David fue convencido de que Dios le iba a dar la victoria. No dudó, porque en su corazón estaba convencido. Y cuando uno está convencido, Dios hace que cambien las tornas. Cuando ya Caleb era mayor, así como con 85 años, se enfrentó a lo más difícil. ¿Sabe contra quién peleó? ¿Sabe qué ciudad escogió Caleb? La ciudad de los gigantes. Caleb fue el que venció a los gigantes, a los nefelí, a toda esa tribu que había gigantes. Esos los peleó y los derrotó y los mató. Quiero que entiendas de parte de Dios. Hasta que tú no estés convencido en tu corazón que puedes hacerlo, no lo vas a lograr. Hasta que tú no estés convencido de que vas a ir en victoria, vas a hacer una vida de derrota continuamente.
¿Por qué hay tanta depresión dentro de la iglesia? ¿Por qué hay tanta depresión dentro de la iglesia? Hay gente que vive toda la vida en la iglesia y toda la vida vive depresivo, con ansiedad. Porque no tienen en su corazón de que Dios le ha dado la victoria y que Dios le ha dado el éxito. Abraham está en su casa, ya tiene unos cuantos años, Abraham, 95 años. Dios le dice que le va a dar un hijo y el hijo no aparece por ningún sitio, pero al final le da un hijo. Cuando le da un hijo, Abraham, en el capítulo 11 del libro de Hebreos y en el Génesis 22 del 1 al 15, de una manera o de otra, Dios le da un hijo y se hace el hijito ya bastante mocito, grandecito así, grandecito. Dios le dice por la noche, le dice, mira, mañana te vas a levantar y vas a ofrecer a tu hijo allá en el monte y lo vas a degollar. ¿Cuántos están aquí en esta noche? En ningún pasaje de la Biblia dice que Abraham empezó a llorar y empezó a levantar y a decir qué clase de Dios eres, dónde estás tú, Dios, qué locura te ha dado ahora. Dice que levantándose le dice a su siervo, anda, pon el arco en el burro y pon en el burro leña y quiero que lleves una antorcha al lado, porque aquí no había mechero ni había cerilla, y yo y el muchacho vamos a subir al monte porque tengo que hacer una cosa. Pero escúcheme, hermano, si usted lee bien el capítulo 22 del 1 al 5, le dirá una palabra muy sencilla: me voy a subir al monte, voy a hacer un sacrificio y después bajaré yo y el muchacho. Digan aleluya. Aleluya. Digan gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Por qué estaba Abraham seguro de que Dios podía resucitar al muchacho? Eso fue la victoria de Abraham. Por eso Abraham no se quejó contra Dios, porque él tenía la seguridad de que iba a matar a su hijo y que Dios después lo iba a resucitar. ¿Qué es lo que sucede aquí? Él estaba convencido de que Dios era poderoso para resucitarlo. Esa era la garantía que él tenía, por eso él no lloraba, por eso él no decía nada. Él simplemente tenía puesta su esperanza en Dios, porque estaba convencido en lo más profundo de su corazón de que Dios iba a resucitar. Hoy te quiero decir de parte de Dios, es necesario que estés convencido, porque según tú tengas esa convicción, según piense tu corazón, así se va a salir. Michel, págase ahí de ahí que le está tocando a alguna persona. Quiero que entiendas de parte de Dios, que comprendas de parte de Dios, que según la necesidad de cada uno, Dios está ahí. Pero ¿cuál es tu corazón? ¿Cuál es tu actitud? ¿Qué es lo que piensas? El rey Salomón sabía muy bien de esto, porque cuál sea tu pensamiento en tu corazón, así eres tú. ¿Cuál era el corazón de este Abraham? En que Dios podía resucitarlo de los muertos. Oh, hermano, cuando tú estás convencido, no hay nada ni nadie que te pueda hacer retroceder. Y cuando Dios vio el corazón de Abraham, dijo, se acabó hasta aquí, y lo dejó vivir. ¿Pero por qué, hermano? ¿Por qué? Porque simplemente estaba convencido en lo más profundo de su corazón. Sabía que iba a irse con su hijo y se bajó. El gran ejemplo os lo voy a dar para que en esta noche no se trate de ser muy largo. Os lo voy a dar por una persona llamada Jesús de Nazaret. Por varias veces en el libro de Juan, una y otra vez le dice, es necesario que yo muera, pero después resucitaré. Hoy más que nunca debemos de entender que Jesús no dudaba, que Jesús no estaba confuso. Jesús tenía bien claro que iba a morir en la cruz del Calvario y que después su Padre lo iba a resucitar al tercer día. Pero más que resucitar, Él sabía que iba a resucitar. ¿Sabéis por qué? Porque Él nos dice y nos declara en la Biblia, a mí nadie me quita la vida, sino que yo la doy y yo la cojo. Digan aleluya. ¡Aleluya!
Digan gloria a Dios. Así que Jesús le dice a sus discípulos por varias veces, mira, es necesario que yo muera y después voy a resucitar. Nadie se lo cree, pero Jesús sí lo cree. Jesús estaba convencido, Jesús lo tenía claro. Y cuando tú tienes algo claro, no hay nada ni nadie que pueda hacerte frente. Aunque el diablo se creía que iba a ganar la victoria, aunque el diablo se creía que lo iba a matar, esa muerte nos dio vida a mí en el nombre de Jesús. Amén. Así que no había ningún problema en él. Él murió y al tercer día resucitó. ¿Acaso tenía confusión Jesús? Tenía claro. ¿Saben lo que tenía claro? Que su padre le había dicho que iba a resucitar y él resucitaría. El apóstol Pablo tiene una convicción tan grande y tan fuerte que después de la muerte hay vida, que para él suelta esta frase que es tan popular entre nosotros. ¿Cuál es la frase? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Escúchame, esto parece que no tiene su fuerza, pero tiene una fuerza gigantesca y poderosa. Para mí el morir es ganancia. ¿Sabe por qué? Porque en el capítulo 12 del segundo libro de Corintios dice que Pablo fue arrebatado al paraíso y vio cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre. No tenía miedo, estaba convencido. Él sabía que después de la muerte existía la vida y para él el morir era algo normal. ¿Dónde quieres llegar en esta noche? ¿Qué es lo que está en tu corazón? ¿Estás convencido? ¿Cuáles son tus pensamientos acerca de ti? ¿Cuáles son tus pensamientos? Si tus pensamientos son de victoria, vas a ir de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. ¿Sabes por qué? Porque esto es tremendo. Vamos a ir llegando al final del mensaje. Váyase al libro de Romanos. Quiero llegar al final ya de lo que quiero compartir. El libro de Romanos es muy interesante porque el apóstol Pablo, que es un gran escritor, es tremendo, es un hombre espectacular, considerándolo lo mejor de lo que hay. Y en eso es algo que nosotros debemos de entrar y conquistar. Dice, solamente es para echar una fiada. En el capítulo 8 y versículo 28, 8:28. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es lo que conforme a su propósito son llamados. Ahora quiero que salte un capítulo, versículo al 31. ¿Qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién en contra de nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo dio en rescate por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las demás cosas? Saltamos al 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulaciones, angustia, persecución, hambre, desnudez o peligro de espada, como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas del matadero. Verso 37, espectacular. Ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni presente, ni porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estaba convencido, tenía seguridad, porque él sabía que después de la muerte había una vida gloriosa. Estaba convencido. Así que las pruebas, las tribulaciones, la angustia, las aflicciones. Pero hay gente de aquí en la que nosotros estamos que no puede ser felices por los demás. Vive la felicidad es Cristo, no los demás. Tu
felicidad no depende de los demás, depende de Cristo. Hay gente, Dios mío, que vive amargada por los demás, vive por Cristo, no por los demás. ¿Quién te podrá separar del amor de Cristo? Tribulaciones, angustia, hambre, persecución, nada. Tiene que estar convertido en un nivel sencillo y práctico. Según sean tus pensamientos, así serás tú. Si tienes pensamiento de derrota, serás un derrotado. Si tienes pensamiento del fracaso, serás un fracasado. Si tienes pensamiento de miseria, serás un miserable en toda tu vida. Digo verdad en Cristo y no miento. Pocas veces me habría oído decir esto. Cuanto más doy, más tengo. Yo no sé. Cuanto más me gasto, más tengo. ¡Ay, padre! ¡Qué bueno esto! Que lo tengo comprobado. Que cuanto más doy, más tengo. Que cuanto más me gasto, más gano. Vivo como los príncipes. Dios está conmigo. Y seguramente contigo también. Amén. Estoy convencido que si yo gasto, Dios me lo va a dar. Y ya todos me conocéis, yo no me gasto nada ni en borrachera, ni en fiesta, ni nada de eso. Pero tengo esa seguridad. Me ha sucedido desde el primer día que me convertí hasta ahora. Me sigue sucediendo igual. Y algunos dirán, bueno, pastor, ya se pasa. No, ¿qué me pasa? Es que lo creo. Es que lo creo, hermano. Y como lo creo, lo hago así. Siempre lo he hecho. Siempre lo he hecho. Porque lo creo de parte de Dios. El apóstol Pablo me enseñó una cosa que es lo que me dejó estupefacto. Y lo que me enseñó el apóstol Pablo es sencillamente esto: a estar contento con lo que tengo, teniendo pan, cama, sustento y ropa. Soy multimillonario. Es que no tengo necesidad de nada más. Dios está ahí, hermano, y en eso estoy, y esa es mi felicidad. Cuando hay un texto que mi hijo lo dice muchas veces con José, que es el texto de 1 de Corintios, ¿cómo se llama ese de 13? Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero hay que entender esto. Esto no quiere decir que todo lo puede. ¿Sabe lo que estaba diciendo el apóstol Pablo? Desde la cárcel escribe una carta a Filipenses y le dice: todo lo puedo en Cristo. Dice: sé tener dinero y no tener dinero, sé comer y no comer, sé dormir en un hotel de 5 estrellas y dormir estrellado. Y por eso lo puedo todo en Cristo que me fortalece. Eso que hace lo de la prosperidad y dice: no, es que la Biblia dice que todo lo puedo conseguir un avión. Mentira, eso no estaba diciendo el apóstol Pablo, eso es un texto sacado fuera de contexto. Lo que estaba diciendo el apóstol Pablo: sé vivir de la manera que sea, con mucho y con poco, en la cárcel y fuera de la cárcel, porque mi felicidad no depende de lo que poseo, sino de lo que soy en Cristo Jesús. Amén. ¿Amén? Amén. Así que le invito en esta noche a pensar en esta palabra. Tú eres conforme a lo que tú crees que eres. Si quieres que eres un hombre de éxito, vas a ser un hombre de éxito. Si quieres que eres un hombre derrotado, no te preocupes que vas a vivir derrotando a la vida, porque ya tiene un demonio ahí que no te va a dejar que funcione nada de nada. Acompáñame por un momento y vamos a hablar a Dios. Vamos a tener pensamientos que crezcan en nuestra vida. Padre, por tu amor y tu misericordia, queremos ser como Josué y Caleb. Si tú le has dado la tierra prometida, por difícil que la veamos, si tú te agradas de nosotros, nos lo comeremos como pan. Gracias, Padre. En esta noche tu palabra viva y eficaz y más cortante que cualquier espada. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Dale un aplauso fuerte a nuestro Dios.